relativos a función renal, principalmente ajuste de dosis frente a patología renal, más que nada una orientación al respecto, no es algo específico, sino que evidentemente ahí tendríamos que ir ejercitándonos un poquito más. Y medicamentos diuréticos, que es algo que vimos muy levemente cuando hablamos de fármacos antihipertensivos, pero que no vimos a profundidad. En el contexto del material de respaldo, hay un par de clases extras relacionadas, por ejemplo, al medicamentos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo dejamos como material de soporte, pero sabemos que, la verdad, se asume que la materia ya está requete contra conocida por lo que vimos cuando hablamos de los antihipertensivos, ya que hace referencia a los antagonistas AT1, a los inhibidores de la ECA y similares. Así que, para no perder más tiempo, procedo a proyectar y también vamos a revisar mi celular porque prefiero estar conectado en las dos partes porque si de repente me desconecto, se empieza a poner medio mala la conexión, me puedo restablecer rápidamente. Así que denme un segundito y empezamos. Ya. Como siempre, si por alguna razón no se escucha con claridad, se empieza a interrumpir, sabemos cómo es esto de las actividades online, me comentan rápidamente y retrotraemos o cambiamos de micrófono para que no tengamos problemas con la comprensión de los contenidos. Así que vamos a lo primero, que, como decíamos, esta es una unidad que está vinculada a la medicación y a la función renal. Por ende, dos temas interesantes tienen que ver con el uso de diuréticos, muy comúnmente utilizados en el ámbito de la medicina general, diversas especialidades como nefrología, medicina interna, en urgencias, cirugías. Tenemos una variedad de aplicaciones, ya que algunas de sus utilidades más importantes son el tratamiento del edema, pero también algunos tienen capacidades hipotensoras, facilitan la micción o algunas otras virtudes que vamos a ir señalando. Pero también entendemos que el riñón tiene varias otras funciones, por ende hay una serie de medicamentos que pueden terminar afectando de una u otra forma nuestra función renal. Si nosotros pensamos en las funciones basales del riñón y también quizás conservando lo que pasa con el sistema genitourinario, sabemos que hay una vinculación fuerte a lo que es la regulación del volumen extracelular, la concentración de electrolitos, el balance ácido básico, también existen una serie de productos hormonales, permitiéndonos cierto balance a nivel endocrino. También nos permiten la conservación de ciertos elementos que se reabsorben para facilitar la eficiencia, ya sea metabólica, energética del organismo humano. Y obviamente también una función muy importante tiene que ver con la eliminación de productos de desecho, ya sea derivados del metabolismo de nutrientes o del metabolismo de sustancias farmacológicamente activas. Por consecuencia, el flujo sanguíneo renal normalmente se considera dentro de un promedio de un promedio que nos da un lugar, una tasa de filtración glomerular que oscila entre los 100 a 120 mililitros por minuto, generándose un efecto diurético que cuantitativamente se establece alrededor de 1 mililitro por minuto. Mientras que si nosotros eso lo transformamos a un tema de volúmenes en un individuo estándar de aproximadamente 70 kilos, eso se traduce a que el volumen total de nuestro organismo está asociado a aproximadamente 4 litros de sangre, 32 litros de fluidos intracelulares y 12 litros de fluidos extracelulares, mientras que el resto corresponde a elementos sólidos.
Eso implica entonces de que este mecanismo de regulación de los volúmenes, de lo que es el control de ingresos y egresos mediante el sistema gastrointestinal, los ingresos asociados a la fluidoterapia, se van a balancear con los sistemas que facilitan las pérdidas, donde el principal agente causal tiende a ser el riñón, pero obviamente también tenemos pérdidas insensibles, pérdidas asociadas a la sudoración y que pueden variar afectando entonces el balance hidroelectrolítico y teniendo repercusiones en muchos otros elementos. Entonces, si nosotros nos vamos a la estructura funcional las estructuras funcionales del riñón, nos encontramos con que a nivel del nefrón tenemos una serie de estructuras o una serie de componentes desde lo que es el glomérulo y el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En todos estos segmentos nos encontramos con cierta preferencia o cierta capacidad para movilizar ciertas sustancias, ya sea exportarlas hacia el lumen del túbulo o para reabsorberlas y devolverlas a nivel sistémico. Entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, la glucosa, varios electrolitos son relevantes en este punto, detectándose que obviamente lo que más ocurre tiende a ser la reabsorción de agua, especialmente en el ASADL, pero también nos damos cuenta de que muchos medicamentos, el ácido úrico, el bicarbonato, suele ser material de intercambio común a este nivel. Por ende, finalmente, no solamente la función renal va a ser importante para describir la salida de algunos medicamentos, sino para identificar aquellos patrones que delimitan sus procesos de absorción o que se pueden ver afectados bajo ciertos condicionantes como el cambio de pH de la orina, como los fenómenos competitivos sobre los sistemas de secreción, sobre los sistemas de reabsorción y también cómo patológicamente la caída en la función renal, las alteraciones funcionales que pueda experimentar el riñón van a repercutir probablemente negativamente en la capacidad de excreción, reabsorción y en algunos casos metabolización de drogas con tal de hacer que tengamos efectos variados, dependiendo obviamente de lo que implique ese paso a través del riñón, es decir, nos vamos a encontrar con que podríamos ver una menor reabsorción de medicamento que repercuta negativamente en la función del mismo por el hecho de que el fármaco no se mantiene por tanto tiempo en la sangre o por tanto tiempo en el organismo, pero si, por ejemplo, la reabsorción del medicamento aumenta, eso también podría acarrear mayor riesgo de toxicidad, mayor riesgo de reacciones adversas de mayor potencia y así. Entonces, al final, es lo mismo que cuando observamos algún cambio sobre los procesos de metabolización del organismo, que finalmente tenían una repercusión variable porque dependían mucho del el objetivo del paso del medicamento por el hígado y en este caso lo mismo es qué es lo que pasa normal, bajo condiciones normales con el medicamento dentro del riñón para saber finalmente o para que sepamos de alguna forma cómo proyectar el, el resultado de una disfunción renal. Pero también el riñón juega un rol importante dentro de lo que es la regulación de las funciones cardiovasculares, por ende nos encontramos como los riñones se convierten en un target terapéutico muy importante para una serie de fármacos que se utilizan como terapia de primera o segunda línea para enfermedades como la hipertensión, para el tratamiento de edemas cardiogénicos. Y como les decía al principio de la clase, aquí obviamente tenemos que recordar la existencia de medicamentos que actúan sobre los receptores AT1, como el losartán, medicamentos que inhiben la ECA, como el enalapril, los medicamentos que se hacen cargo de la inhibición de la renina, como el alisquireno, medicamentos que tienen acción en diferentes porciones de los túbulos renales, como las tiazidas, en particular en lo que respecta a hipertensión, o incluso algunos que tienen efectos complementarios a sus mecanismos de acción principales, como los bloqueadores beta adrenérgicos con su acción que sabemos es primordial sobre los receptores beta 1 del corazón, pero que también presentan una modulación en los niveles de renina debido a su acción sobre los adrenoreceptores beta que se encuentran en este tejido.
Entonces, eso nos lleva a que, ya sea directa o indirectamente, el riñón también termina teniendo bastante que decir sobre procesos como la retención de volumen o el control, el balance hidroelectrolítico y, por consiguiente, sobre la presión arterial, sobre la carga cardíaca y varios otros puntos más. Así que, si nosotros queremos hacer como un pequeño resumen preliminar sobre dónde nos vamos a encontrar medicamentos de uso relativamente frecuente que tengan función directa o indirecta sobre el riñón, nos vamos a encontrar con este listado. El grupo principal, evidentemente, son los diuréticos. Son la gran masa de medicamentos que actúan directamente sobre el túbulo proximal, el asadel, el túbulo colector, o algunos de acción específica como el manitol, que es un diurético osmótico. Pero tenemos otros fármacos que, como decíamos, pueden tener acciones desde el glomérulo hasta algunos que se comporten como medicamentos hormonales, como las epoyetinas, como la vitamina D, o como otros elementos que, como decíamos, pueden reemplazar eh, sustancias químicas o macromoléculas funcionales para nuestro organismo, como el caso del bicarbonato de sodio. Así que, ¿qué podemos hablar de estos medicamentos en general? Tenemos que no solamente tomar en cuenta de que hay algunos medicamentos que, como decíamos, van a tener un target específico a nivel renal, a nivel de alguna de las estructuras del nefrón más específicamente, sino que hay varios otros medicamentos que vamos a ver o que ya hemos visto en algún contexto y que van a tener utilidad sobre alguna porción del sistema genitourinario o a nivel de, eh, como decíamos, el control que se establece para estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos los bloqueantes alfa. Los bloqueantes alfa, recordemos los que los vimos como antihipertensivos. Tenemos el caso de la doxazosina como el más destacado, y que tienen esta particularidad que inciden sobre el sistema genitourinario, facilitando un mayor, una mayor relajación del músculo erizo urinario, del sistema genitourinario, y eso facilita entonces un mayor volumen o sea, una menor una menor retención urinaria, eso es lo que quería decir, perdón. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, la doxazosina, se usan normalmente en pacientes que, en complemento a la hipertensión arterial, presentan eh, hiperplasia prostática benigna. La tamsulosina se utiliza prácticamente para dicho fin, ya que se trata de un medicamento mucho más específico con mayor selectividad por el aparato renal y genitourinario, mientras que también podrán ver que últimamente, no sé si les ha tocado ver algún caso así, pero en pacientes que cursan con algún tipo de litiasis renal o obstrucciones urinarias asociadas a la formación de las famosas piedritas que se forman en el riñón, pueden utilizar la tamsulosina, porque hasta hace un par de años atrás normalmente era por obvias razones un medicamento que se utilizaba solamente en varones, pero se ha empezado a utilizar también en pacientes femeninos, pero con el objetivo de no tratar la enfermedad prostática, sino que tratar la litiasis, la urolitiasis. En cuanto a los agentes antiinfecciosos, obviamente sabemos que el tema de los antiinfecciosos es sumamente variable, más que el antibiótico en sí, dependemos mucho de la sensibilidad que pueda tener un microorganismo específico y por ende, más allá de que uno pueda decir, hay ciertos antibióticos que se usan más comúnmente para afecciones genitourinarias, no quiere decir que los otros no se puedan llegar a utilizar, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, que imagino que ya habrán podido ver en algunos contextos. El uso de antibióticos depende principalmente de los antibiogramas y la sensibilidad detectada para cada microorganismo. Pero si nosotros queremos mencionar algunos antibióticos o antiinfecciosos, porque no solamente hablamos de antibacterianos, sino que en algunos casos antimicóticos, antimedianos, entre otras,
Suele ser más común que lo que más se van a encontrar en el contexto de la medicina general sean las infecciones urinarias, las infecciones del sistema genitourinario, especialmente infecciones, por ejemplo, vaginales, las balanitis y otros problemas similares, y donde usualmente, obviamente, y dependiendo del contexto, lo más habitual es la utilización, por ejemplo, del clotrimazol que se puede utilizar como crema o que se puede utilizar como óvulos vaginales. El metronidazol también es más común para este tipo de afecciones utilizarlo en óvulos, pero también en el caso de las infecciones superiores podríamos verlo como uso por vía oral. La nitrofurantoína, más que un antibacteriano, más que un bacteriolítico per se, tiende a ser una especie de antiséptico urinario que es también utilizado muy frecuentemente en el manejo empírico de las infecciones del tracto urinario, y lo mismo suele pasar para el ciprofloxacino, que suele ser como el primer caballito de batalla que se suele tener cuando hay posibles indicios de infección bacteriana, donde hoy en día es bastante común mandar a que el paciente se realice un antibiograma, pero como esto demora 48 horas, 36 horas aproximadamente, se suele optar por la antibiótico-terapia en pacientes que pueden tener un mayor perfil de riesgo. En cuanto a los anticolinérgicos, también conversamos un poco de ellos en algún momento. Vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos del sistema gastrointestinal, pero en el caso de los anticolinérgicos nos encontramos con varias sustancias que pueden ser más o menos específicas del aparato genitourinario especialmente. Nos encontramos con que agentes como la N-butildiosina, como la pargeverina, conocida muy popularmente como Viadil, son medicamentos que tienen acciones tanto sobre el músculo liso digestivo como del aparato digestivo como del aparato genitourinario, mientras que el flavoxato, la oxibutinina son medicamentos mucho más selectivos y que por ende suelen ser preferidos para el manejo de el dolor o la inflamación asociada a a procesos espásticos. Por ejemplo, el flavoxato se usa mucho en infecciones urinarias, la oxibutinina, la tolterodina se usa mucho en la enuresis nocturna o, o en la incontinencia urinaria. Después tenemos los inhibidores fosfodiesterasa y análogos de prostaglandinas. Sobre todo tenemos que considerar ahí al sildenafil y todos sus parientes. Principalmente estos medicamentos se tienden a utilizar para el manejo de la disfunción eréctil, aunque estrictamente el sildenafil fue un medicamento que no sé si quizás lo sabían, pero es un fármaco que se utilizó, se diseñó principalmente para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, que obviamente demostró un efecto adverso que terminó siendo más conveniente que su origen, que la razón por la cual se desarrolló. Es una cosa, pero que, bueno, obviamente si nos centramos en el sistema geniturinario, el tratamiento de la disfunción eréctil es un tema bastante importante, aunque también en Chile se da un tema bastante preocupante con respecto a la sobremedicación o a la automedicación con este tipo de fármacos, sin entender que a veces el tema de la disfunción eréctil corresponde a un asunto multifactorial, donde claramente un fármaco nos puede solucionar un problema en el corto plazo, pero no significa que sea la solución más sensata al respecto. Y los inhibidores de 5-alfa reductasa son medicamentos que en función de su mecanismo, la 5-alfa reductasa está relacionada a la síntesis de algunas hormonas sexuales y por ende particularmente se relaciona su actividad con la testosterona, siendo un medicamento que antagoniza estos mediadores hormonales que normalmente están asociados al crecimiento de la próstata. Entonces, frente a este crecimiento benigno, normalmente asociado a este desorden o este desbalance hormonal, tanto agentes como la finasterida o la dutasterida se pueden ocupar para el manejo de la hiperplasia prostática. Sí, ojo que, como ustedes saben, que también la excesiva producción de testosterona en muchas personas puede causar
la pérdida de cabello. A veces hay medicamentos como la finasterida que se ocupan en formulaciones tópicas. No me acuerdo si en Chile estaba aprobada, pero en otros países sí. Se utilizan para tratar también la pérdida de cabello, pero ya en una formulación tópica, obviamente, para no generar desbalances a otros niveles desde el punto de vista hormonal. Eh, Aparte de la doxazocina, que creo que es el único medicamento que habíamos visto hasta el momento, ¿habían visto alguno de los otros? Por lo menos, no sé, medicina interna, cirugía o algún otro servicio por el que hayan pasado. Por lo menos yo que estaba rotando en el hospital, he visto varios tratamientos para las ITUs que los pacientes están viniendo con pielonefritis o ITU con complicaciones y varios de los antiinfecciosos que están ahí estaban como para el tratamiento. Y también nos habían contado de que el sildenafilo era para la hipertensión pulmonar antes. Súper. Ya. Algo habíamos visto entonces. Muchas gracias, Martín. En el caso de entonces estos medicamentos, bueno, van a tener clases relacionadas a antiinfecciosos para ir profundizando un poquito más de ello, quizás ya les tocó averiguar un poquito al respecto, pero como decíamos, el tema de los antiinfecciosos es muy variable, en el ámbito hospitalario sobre todo puede haber una gama mucho más amplia de antibióticos, sobre todo ante infecciones complejas, pero lo que les mencionaba va más en línea con el tratamiento ambulatorio que se suele utilizar, que a veces obviamente igual se traspasa a, al ámbito hospitalario, en el abordaje inicial de condiciones como mencionaba su compañera, la pielonefritis o frente a las infecciones que se pueden generar por la presencia de sondas, que dependiendo de la complicación, el nivel de resistencia de las bacterias, pero la mayoría de los casos cuando se detectan inicialmente estas condiciones suelen ser antibióticos de elección para el manejo empírico hasta que se hace la rotación hacia un tratamiento ya para el cual el germen es particularmente sensible. Y bueno, nos vamos entonces hacia lo que es la discusión de la función renal, donde nos vamos dando cuenta de que el riñón, ya lo dijimos, es uno de los principales órganos excretores de medicamentos, donde nosotros esperamos mantener una tasa de filtración glomerular que oscila entre los 100, 120 mililitros por minuto, y que básicamente es una función que vamos a decir normal y que se va a sostener hasta edades bastante avanzadas y donde nosotros proyectamos que llegando a los 75, 80 años, nuestra tasa de filtración glomerular por producto del envejecimiento, los cambios a nivel del sistema cardiovascular, las compensaciones de diferente índole, van a terminar conduciendo a una caída fisiológica de la filtración glomerular o de la función renal hasta llegar a un punto a ese nivel, llegar a un valor de cerca de 60 mililitros por minuto. Eso no conduce necesariamente a hablar de enfermedad renal avanzada, sino que se considera normal, se considera como parte del envejecimiento, pero puede requerir algunos ajustes desde el punto de vista farmacológico. Por dar una idea, creo que lo mencionamos cuando hablamos del sistema nervioso central, los pacientes adultos mayores, por la menor filtración de benzodiazepinas a nivel renal, eh, tienden a presentar más efectos residuales y fenómenos de acumulación del medicamento, lo cual no llega a causar una intoxicación, pero sí puede ser peligroso por los síntomas residuales, como la somnolencia, las alteraciones de la memoria u otras condiciones que obviamente se pueden sumar ya a otras comorbilidades que puede tener el paciente. Por ende, en esos casos muchas veces se establece como medida preventiva siempre utilizar la mitad de la dosis que utiliza un paciente adulto joven para evitar esas consecuencias asociadas a esta caída natural de la filtración glomerular. Pero no podemos hablar de un paciente enfermo, pero si la caída de la función renal a raíz de una enfermedad que directamente afecte el riñón o que sea una consecuencia de un proceso patológico como la diabetes, puede llevar a una caída en la función renal, donde nos damos cuenta que hay caídas agudas, que normalmente son reversibles, o caídas de carácter crónico y que se sostienen de forma irreversible y conducen a que muchas veces nos empecemos a encontrar con problemas metabólicos, problemas hormonales, problemas de ajustes de medicamentos y que requieren cierto control. Entonces, sobre todo,
lo importante es reconocer los indicios que dan cuenta de un deterioro inducido de la función renal y ver si tenemos posibilidad de controlarlos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el paciente diabético tiene un curso patológico que nos conduce hacia la disfunción renal y por ende es particularmente importante que hayamos encontrado medicamentos que nos permiten establecer una conservación de la función renal como los inhibidores SGLT2. Entonces, la insuficiencia renal crónica vamos a tener un curso sostenido que va provocando una caída progresiva de la filtración glomerular que puede ser más o menos agresiva dependiendo del tipo de enfermedad, la sensibilidad del paciente, mientras que nos podríamos encontrar con los denominados episodios de insuficiencia renal aguda que se pueden deber a algo tan simple como trastornos hidroelectrolíticos, pero también a procesos obstructivos como la urolitiasis o a la presencia de fármacos cuyas concentraciones, o sea, cuyos efectos adversos o su concentración excesiva puede determinar un episodio de insuficiencia renal aguda. Si pensamos entonces las principales consecuencias de este proceso, nos vamos a encontrar con que hay afectación en el clearance de sustancias, hay mayor retención de fluidos, el consecuente edema, se puede dar lugar a una enfermedad ósea, condiciones de acidosis, de inducción renal, también anemia, y las causas, tanto agudas como crónicas, pasan por grandes causales, como decíamos, no son necesariamente las únicas, pero quizás las más destacadas en la toxicidad, o sea, perdón, en la insuficiencia aguda, es la causa prerrenal asociada a la hipotensión o a la deshidratación. A nivel intrarrenal, la glomerulonefritis o la acción de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales y postrenal por la obstrucción del tracto urinario. Mientras que en la enfermedad crónica normalmente nos encontramos con factores sistémicos, que pueden ser principalmente hoy en día la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, como la glomerulonefritis ya en enfermedades que afectan directamente al riñón. Así que tenemos que entrar a considerar varios medicamentos que pueden estar involucrados dentro de lo que es el desarrollo o que pueden terminar afectando eh, al riñón. Y obviamente medicamentos que nos pueden ayudar a tratar las consecuencias de la insuficiencia renal. Entonces, ¿qué elementos podríamos considerar acá? Los archiconocidos son los inhibidores de la ECA y los antagonistas de receptores AT1 de angiotensina, que por este mecanismo en el cual decíamos reducíamos la sobrecarga renal por la dilatación de la arteriola renal eferente principalmente, determinan no solamente un efecto positivo por la reducción de la presión arterial y la menor sobrecarga del riñón por consecuencia, sino que también son nefroprotectores al generar esta dilatación de la arteriola renal eferente que normalmente presenta algún nivel de contracción o hay una dilatación de las aferentes por consecuencia de patologías como la diabetes. Algunos medicamentos de reemplazo, como la vitamina D, como la eritropoyetina y sus análogos, debido a que por la disfunción que se observa en la insuficiencia renal crónica y que afecta el metabolismo del calcio, que afecta al metabolismo de algunos precursores hormonales importantes, dan lugar normalmente a condiciones como la anemia o las alteraciones óseas y por ende el suministro exógeno de vitamina D, de análogos de eritropoyetina como la epoyetina alfa u otros, son de bastante utilidad para las condiciones secundarias de común incidencia en la insuficiencia renal, mientras que los antibacterianos, por el hecho de ser útiles para el combate de infecciones tanto intrarrenales como geniturinarias, y los quilantes de fosfato,
o los movilizadores de potasio que se utilizan en condiciones de hiperfosfatemia o hiperpotasemia, que pueden ser también una consecuencia metabólica asociada a la insuficiencia renal crónica. Para visualizar más claramente este tema, como decíamos, nos vamos a enfocar principalmente en los agentes diuréticos, donde dentro de los agentes diuréticos nosotros vamos a saber que un diurético por definición estimula la excreción de agua y normalmente algunos electrolitos, principalmente el sodio, a través de mecanismos que reducen la reabsorción de estos elementos y que van a producir un desbalance usualmente de carácter osmótico para favorecer un aumento en el volumen urinario y reducir los procesos de reabsorción de agua. Nosotros hablamos de varios diuréticos cuando hablamos de hipertensión arterial, por ende quizás no nos vamos a detener en exceso en estos agentes, pero eh, claramente la utilidad de los diuréticos va más allá del tema de la hipertensión y eso resucita a los diuréticos tiacídicos, a los agarradores de potasio, a los diuréticos de asa, pero también da lugar a otros elementos como los inhibidores de anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Principalmente, todos estos agentes actúan en alguna porción del nefrón, teniendo sus diferencias en el lugar específico donde actúan. El inhibidor de la anhidrasa carbónica actúa preferentemente en el túbulo conterneado proximal, los tiacídicos en el distal, los diuréticos de asa en el asa denle, los ahorradores de potasio en el túbulo colector y los diuréticos osmóticos ya como son agentes inespecíficos no tienen un sitio, digámoslo así, preferente de acción. Entonces, una de las indicaciones transversales para los diuréticos normalmente son los edemas, que donde la selección del diurético depende principalmente de la etiología de la condición. Nosotros normalmente sabemos que, no sé si me imagino que lo habrán visto quizás en semio o en medicina interna, eh, cómo ir valorando los diferentes tipos de edema. Normalmente se habla de diferentes grados, hay varias clasificaciones, pero la más usada usualmente es la clasificación de grado 1 o grado 4, donde en función de la magnitud de la depresión al generar un estímulo mecánico sobre el edema y la velocidad de recuperación que tiene esa depresión que se va a formar, determina la estratificación o el estadio en el cual se encuentra ese edema. Entonces, sabemos que existen varios mecanismos donde, sobre todo, los cambios de la presión hidrostática capilar, el contenido proteico intersticial, la secreción de agentes como la aldosterona, los efectos mineralocorticoides asociados a algunos medicamentos o algunas hormonas, pueden ser responsables por esta situación. Y aquí, como referencia, nos damos cuenta que pensando en que aquí haya una alteración o modulación en lo que se refiere a la presión hidrostática, a la presión capilar, la presión oncótica, normalmente estos van a tener, la mayoría van a cursar con edemas, pero con diferentes características. Entonces, si nosotros podemos buscar un ejemplo, pensamos qué es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca normalmente se observa un aumento en la presión venosa cervical, capilar e hidrostática, mientras que el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular van en descenso. Si pensamos a nivel gestacional, ¿por qué se da el edema como un factor común dentro del embarazo? Se debe principalmente a la acción de los estrógenos y secundariamente al aumento de la actividad de la aldosterona. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir determinando qué nos conviene utilizar. No sé, pues un antagonista de aldosterona, nos conviene utilizar un medicamento que vaya a tener un efecto más o menos potente, dependiendo del caso, cuáles van a ser los efectos sobre la presión capilar, sobre la presión hidrostática de cada uno de ellos. Y así normalmente se realiza la selección y cada patología una, va a tener ciertos alcances. Entonces, como decíamos, un mapa que creo que ya habíamos puesto en alguna otra clase, si vemos los diferentes tipos de diuréticos, los inhibidores de anhidrasa carbónica actúan principalmente en el túbulo contorneado proximal, inhibiendo una enzima que se encarga de procesar el bicarbonato. El AZDL nos permite inhibir un sistema de simporte que afecta sodio, cloro, potasio.
mientras que el intercambio de sal asociado a la actividad de intercambiadores a nivel del túbulo contorneado distal caracteriza las tiacidas y probablemente el diurético más débil que prácticamente no, ni siquiera le alcanza mucho para denominarse diurético por temas de potencia, van a ser los ahorradores de potasio y que en la mayoría de los casos se utilizan, uno, por sus propiedades como antagonistas de aldosterona, como es el caso de la espironolactona, y en otros casos se utilizan principalmente para evitar la hipocalemia asociada a la mayoría de estos diuréticos, sobre todo los más potentes como las tiacidas o los diuréticos de asa. Así que partimos por términos de potencia. Los diuréticos de asa, por el hecho de actuar en la asa de Elde y lo importante que es esta sección del nefrón por causa de, por el volumen de reabsorción de agua al cual se encuentra asociado, son los agentes de mayor potencia, se encargan, como decíamos, de inhibir un sistema de transporte que movilizaría en condiciones normales tanto sodio como potasio y cloro. Eso determina entonces que se empiezan a generar una serie de efectos compensatorios y donde, como nos damos cuenta, por efecto de carga a uno y otro lado de la membrana, normalmente eso termina dando lugar a que también se afecte el transporte, que muchas veces ocurre a nivel de interporo, de otros elementos como el mismo sodio, el mismo calcio y el magnesio, razón por la cual después nos vamos a dar cuenta por qué hay algunos efectos adversos relacionados a estos electrolitos en el contexto del uso de estos medicamentos. Y de hecho por eso se trata de medicamentos cuyo mayor riesgo en general es ocasionar desequilibrios hidroelectrolíticos, pero lo más común es verlo con los diuréticos de asa y esto se debe a su elevada potencia. Entonces, los diuréticos de asa tienen varias aplicaciones. El principal representante que podríamos llegar a destacar vendría siendo quizás la furosemida. Y como podemos ver en la imagen, nos damos cuenta de que al inicio del tratamiento se observa una caída significativa en la presión arterial, un aumento muy marcado de la volemia. Y eso justifica su uso a través de otros mecanismos, perdón, se puede considerar como un buen agente para la hipertensión. El problema que presenta esta familia de medicamentos es que en el largo plazo, pese a que sí se observa un aumento de formación de prostaglandinas vasodilatadoras, pese a que disminuye la respuesta a vasoconstrictores, todo a través de mecanismos no tan bien dilucidados, el organismo tiende a compensar su acción. Entonces, se genera una elevación de las resistencias periféricas y eso determina que finalmente se incremente el volumen plasmático y el efecto sobre la presión arterial después de algunas semanas o meses vuelve a fojas cero, o sea, no presentan un efecto antihipertensivo particularmente relevante para el tratamiento crónico. Se pueden considerar en algunos casos como un reemplazo para fármacos como las tiacidas, cuando tenemos pacientes con hipertensión moderada, severa, con baja respuesta, o formación, edema cardiogénico u otras condiciones, pero normalmente no son de primera elección debido a su incapacidad para mantener un efecto sostenido antihipertensivo por largos periodos de tiempo. Así que, como les decía recién, la furosemida consiste en el medicamento probablemente más reconocido y hasta el día de hoy más utilizado, preferentemente para lo que es el manejo de edemas, en dosis que oscilan entre los 20 y 80 miligramos al día, pudiendo utilizarse por vía oral o también por vía parenteral. En el caso de la dosis referenciada, hace énfasis en el manejo de la hipertensión moderada o severa, ya que en el manejo de los edemas, sobre todo a nivel intrahospitalario, esa dosis podría variar significativamente. La razón por la cual se tiende a utilizar este medicamento todavía eh, todavía tan frecuentemente, pese a la aparición de algunos otros derivados, es que su escaso metabolismo reduce la incidencia de interacciones, combinándose bastante bien con otros medicamentos, y por el hecho de que su elevada unión a proteínas
facilita sus acciones a nivel de los vasos sanguíneos. Podría ser, como decíamos, un reemplazo a los tiacídicos en hipertensión grave, pero normalmente los usos quizás más habituales están vinculados a condiciones como la insuficiencia cardíaca, para el alivio sintomático principalmente, como lo vimos en el semestre pasado, el edema pulmonar agudo, la ascitis asociada a la cirrosis hepática o el síndrome nefrótico. Aún así, en el síndrome nefrótico, por la afectación que sufre el riñón en esta condición, normalmente la eficacia de estos medicamentos podría decaer de cierta manera. Sus efectos adversos, ya lo dijimos, principalmente temas hidroelectrolíticos. eh, Nos encontramos con, como decíamos, con estos fenómenos compensatorios del movimiento del movimiento iónico a través de membrana, dando lugar a que por naturaleza nos vamos a encontrar con una hipocalemia vinculada a su mecanismo de acción principal, pero esta compensación que se genera da lugar a condiciones como la hipomagnesemia o como la hipocalcemia, ya que se estimula la salida de tanto de calcio como de magnesio a través de los circuitos urinarios, es decir, no se reabsorbe como ocurriría normalmente en, en condiciones normales. También se han descrito algunos mecanismos a través de los cuales puede generar un alza en la uricemia, los niveles de colesterol, y lo más importante suele ser que en el uso parenteral muchas veces hay que tener cierto cuidado y evaluar posibles signos de deterioro de la función auditiva o de la función renal, ya que suelen considerarse dentro del grupo de medicamentos ototóxicos o nefrotóxicos. Generalmente, si uno quiere valorar la función renal, el, la señal de alarma para el deterioro renal suele ser el aumento en las concentraciones séricas de urea. Los diuréticos tiacídicos ya lo habíamos visto en mayor detalle cuando hablamos de agentes antihipertensivos, pero por recordar el tema, estos actúan principalmente a nivel del túbulo contorneado distal, generando la inhibición de un sistema de desimporte de sodio y cloro, lo cual, por un lado, favorece por compensación la salida de potasio y por otro lado entonces genera un efecto osmótico, entre comillas, que va a determinar un aumento en la volemia, perdón, en el volumen intraluminal de agua, facilitando la salida entonces de la excreción, la mayor excreción de agua, pero complementariamente mayor excreción de potasio, magnesio, bicarbonato y fosfato. Tenemos varios derivados dentro de esta familia, como agentes como la hidroclorotiazida probablemente es el más famoso dentro de grupo, donde presentamos buenas características que limitan las interacciones con otros medicamentos, al igual que la furosemida, vemos cómo presentamos un metabolismo ínfimo y eso permite su asociación a otros agentes sin mayores complicaciones, como es el caso de los antihipertensivos. Otros derivados como la clortalidona o la indapamida, de momento eh, se consideran que presentan una experiencia clínica mucho menor. En algunos casos se ha visto como, por ejemplo, la excreción inalterada de medicamentos como la metolazona implicaría un menor formación de metabolitos y mayor factibilidad para utilizarlos sin tantas desavenencias en el contexto de un paciente con enfermedad hepática, por dar una idea. Pero en términos generales, en términos globales, la hidroclorotiazida sigue siendo el medicamento más utilizado. Aparte, esto radica en el hecho de que, como habíamos mencionado cuando hablamos del medicamento y su papel como agente coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión, el hecho de que generen la reducción de las resistencias vasculares periféricas a través de la activación de canales de potasio regulados por ATP.
determinan su mayor uso o mayor incidencia de uso y mayor seguridad de uso también por menor incidencia de desequilibrios hidroelectrolíticos en hipertensión arterial, también siendo utilizado en muchos casos similares a los de, de los diuréticos de ASA, como insuficiencia cardíaca o el edema grave. En cuanto a efectos adversos, estos medicamentos se vinculan principalmente a los desequilibrios hidroelectrolíticos. Como decíamos, su incidencia suele ser bastante menor que la que podemos observar en los diuréticos de ASA, por ende tienden a ser mejor tolerados, también tienden a tener un mejor perfil en lo que se refiere a la prevención de eventos cardiovasculares severos, pero nos encontramos con efectos adversos también muy similares en el sentido de que aparece nuevamente la hipocalemia, la hipomagnesemia, aquí se puede ver la hipercalcemia, a diferencia que en el caso anterior, mientras que la hiperglucemia, hiperuricemia, hipercolesterolemia vuelven a ser elementos que podríamos llamar preocupantes en algún modo por el hecho de que estamos hablando de que su utilización en el contexto del síndrome metabólico se ve un poco afectada debido a esta situación. Así que si uno quiere hacer una comparación, normalmente podemos ver cómo medicamentos como la hidroclorotiazida, la clortalidona tienen un efecto mucho más tenue en lo que se refiere a la reducción de la presión arterial, pero la ventaja es que esa disminución es más consistente y estable en el tiempo, razón por la que si bien lo podemos utilizar en el manejo de los edemas, normalmente como medicamento más potente en el manejo de edemas se tiende a preferir o sea, la furosemida, pero en hipertensión arterial, más allá de esa menor potencia, se suelen a preferir medicamentos como la hidroclorotiazida o la indapamida. Entonces, si uno compara, como podríamos decir acá, nos damos cuenta de que podemos vislumbrar la potencia de ambos medicamentos en función de la dosificación versus la concentración de sodio en la orina. Entonces, la hidroclorotiazida nos genera un efecto sostenido, pero mucho más tenue, prácticamente menos de la mitad del efecto que nos permite generar la furosemida versus un sistema de control. Así que los ahorradores de potasio son otros medicamentos que ya habíamos analizado. Principalmente, su ventaja reside en reducir las pérdidas de potasio excesivas asociadas a otros diuréticos, como los diuréticos tiacídicos o los y, diuréticos de ASA, por lo que lo más habitual es verlos asociados a medicamentos de ese tipo. Quizás la gran excepción en este sentido vendría siendo la espironolactona, que en adición a los efectos descritos en pantalla, es decir, la inhibición, o sea, la mayor reabsorción de potasio por el bloqueo de estos o por el cambio del potencial de membrana que vemos en imagen asociado a la conducción de sodio. Entonces, como se limita el ingreso de sodio, también se retiene la salida de potasio para compensar dicho cambio de potencial. Mientras que al mismo tiempo se genera un efecto donde hay una elevación en el número de canales para la movilización de agua, producto del ADH. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Normalmente aquí se inhibe el proceso de reabsorción de agua, se inhibe la salida de potasio y el efecto antagonista de la aldosterona de varios de estos medicamentos es lo que permite, obviamente, contrarrestar estos mecanismos que normalmente conducirían a una disminución de la potasemia, lo que aumentaría la reabsorción de agua, por ende conduciría a un aumento de la volemia. Entonces, teniendo un antagonista de aldosterona, teniendo un medicamento que finalmente indirectamente evita las acciones regulares de la ADH, determinamos una potencia diurética que es significativamente menor en comparación a los otros medicamentos mencionados, pero
que es bastante respetable como medicamento ahorrador de potasio, que es el nombre que al final reciben estos fármacos. La espironolactona es el fármaco con más experiencia clínica, el más conocido, el más multifuncional de estos, por el hecho de que se considera en complemento al, al efecto, o sea, que debe sus efectos principalmente al antagonismo de la aldosterona. Esto se vincula a un aumento leve en la excreción de sodio y cloro, pero con disminución significativa de la eliminación de potasio, a diferencia de lo que pasaba con los otros agentes en cuestión. Pero eh, el hecho de que tenga esta función primordial como antagonista de aldosterona nos conduce a su utilización en escenarios clínicos bastante más amplios, como es el caso de pacientes con riesgo de hipopotasemia, de hipocalemia, como es el caso de la terapia con inhibidores, con otros tipos de diuréticos. El antagonismo a la aldosterona, al reducir el remodelado, es útil también en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Se utiliza en algunos esquemas de hipertensión arterial, de nuevo pensando en el antagonismo a la aldosterona, pero también en las pérdidas asociadas a los diuréticos tiacídicos, que suelen ser muy utilizados en este contexto, y por naturaleza en el hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Sobre todo ha sido bastante importante el hecho de que, al igual que lo que pasa con los diuréticos tiacídicos, que mejoran la morbimortalidad en el paciente en el largo plazo, la espironolactona mejoraría de forma significativa la supervivencia en el paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo por esta inhibición parcial sobre el proceso de remodelado que eventualmente termina haciendo irreversible esta insuficiencia cardíaca y determinando un mayor factor de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Mientras tanto, la amilorida y el triamtereno ya son medicamentos mucho más acotados. Su efecto diurético es leve, la verdad, y principalmente están asociados a una inhibición del proceso de reabsorción de sodio en el túbulo colector. Pero en el túbulo colector el tema es que al final la acción es menos potente porque ese nivel es donde la reabsorción de agua es mucho más tenue en comparación a los otros sistemas tubulares, a las otras porciones del túbulo. Entonces, aquí el efecto adverso más común, y algo que también es importante señalar para la espironolactona, es la hipercalemia, o sea, todo lo contrario que observábamos en otros contextos, más algunos trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, la aparición de espasmos digestivos, algunos pacientes que pueden cursar con síndromes diarreicos, pero también algunos que observan constipación. Es un poquito variable, generalmente de sensación de malestar, más comúnmente observada con la espironolactona que con los otros dos medicamentos, pero los otros dos medicamentos, como decíamos, se utilizan principalmente y casi exclusivamente en asociación ya sea a tiacídicos, el triamtereno, y a furosemida en el caso de la amilorida. Entonces, principalmente esta podría ser la lista de efectos adversos más habituales. Las alergias cutáneas probablemente son uno de los signos más frecuentes que se observan en común para ambos medicamentos. Eh, en general, como decíamos, la hiperpotasemia, el dolor abdominal suelen ser un factor común y la ginecomastia, la atrofia testicular, los trastornos menstruales son efectos adversos más propios de la espironolactona. Nos quedan dos grupos de diuréticos que no habíamos visto hasta el momento, quizás solamente lo habíamos mencionado, pero quizás les ha tocado verlos en algún contexto. En el caso de los inhibidores de inhidrasa carbónica, tienen un uso bastante restringido. De hecho, creo que donde más me ha tocado verlos, pero me imagino que también la práctica médica puede variar, es en los pacientes, en cuidado del paciente crítico. Eh, los inhibidores de anhidrasa carbónica, como es el caso de la acetazolamida, permiten una buena respuesta del edema en los pacientes con edemas cerebrales.
Entonces, algo que se suele ver en pacientes politraumatizados, pacientes con algunas condiciones que gatillen este evento, suelen tener una buena respuesta. Finalmente, aquí el mecanismo es un poquito complejo, ya que la salida de agua en el túbulo contorneado proximal tampoco es tan marcada como en el asa de Elde, razón por la cual tampoco se trata de diuréticos de alta potencia, pero que su mecanismo complementariamente nos da lugar a hartos beneficios. Principalmente, lo principal que vamos a detectar es que vamos a observar un aumento en la excreción de bicarbonato, lo que puede permitir facilitar la corrección de algunos desequilibrios de pH. También nos vamos a encontrar con que hay una excreción mayor por, por consecuencia de sodio, de potasio y de agua, y una elevación de pH de la orina que no necesariamente va hacia lo patológico, sino que también puede facilitar la salida de ciertas sustancias a través de la orina, lo que incluye a diversos grupos de fármacos. La acetazolamida, como mencioné, es el principal medicamento en este caso. Su uso como diurético, decía, se restringe a veces al edema cerebral, principalmente por el hecho de que disminuiría la formación de líquido cefalorraquídeo. También se utiliza en condiciones como la hipertensión ocular, dando lugar a que se genere una disminución de la formación de humor acuoso y a la compensación derivada de la acidosis metabólica. Eh, los efectos adversos de este tipo de medicamentos son bastante más molestos que los registrados para los demás, ya que salvo la espironolactona nos dábamos cuenta de que la mayoría respondía a temas de balance hidroelectrolítico. Aquí la acetazolamida produce alteraciones de la conciencia, puede producir alteraciones desequilibrios de pH, nos podríamos encontrar con condiciones como alteraciones de la visión, reacciones de hipersensibilidad, y que obviamente lo hacen un fármaco que normalmente se restringe para situaciones bastante puntuales. Como les decía, dentro de los usos que recuerdo, así como habituales de la acetazolamida, he visto la utilización por vía oral, principalmente para el manejo del glaucoma, mientras que el uso en otras formas parenterales, por ejemplo, lo he visto más comúnmente en el manejo del edema cerebral. Y por último, tenemos al manitol. El manitol corresponde a un diurético osmótico, un agente de acción inespecífica, que al igual que lo que mencionamos en algún momento, porque creo que no lo hemos visto, pero quizás les ha tocado verlos en práctica, que algunos laxantes funcionan como laxantes osmóticos. No sé si les suena familiar quizás el nombre de la lactulosa, el macrogol o el polietilenglicol, que son estrictamente lo mismo, los fosfatos, como el flit enema o el flit fosfosoda, y que se trata de fármacos que al generar una carga osmótica a nivel intraluminal, favorecen la salida de agua para compensar ese cambio osmótico y eso determina entonces un aumento en el volumen y la salida de agua. Entonces, ¿cómo se genera? Condiciones hipertónicas, se retiene al interior del lumen mayor cantidad de agua y eso nos permite algunas aplicaciones clínicas que también son bastante acotadas. Creo que uno de los usos más habituales del manitol al día de hoy suelen ser eh, la mantención de la diuresis en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, como para mantener y reducir, por consiguiente, el edema, la acumulación de líquidos en pacientes con insuficiencia renal, el manitol se puede utilizar como fármaco para mantener la diuresis en el paciente. Y lo otro tiende a ser a veces el uso como en periodos cortos de tiempo para reducir el edema cerebral, muy similar a lo que veíamos con la acetazolamida, o disminuir la presión intraocular antes o previo a las cirugías oftálmicas. En general, se requiere bastante precaución con pacientes que presenten insuficiencia cardíaca, porque va a generar un aumento transitorio del volumen extracelular, pero como decíamos, conforme se ajuste adecuadamente a la edad, al peso y al contexto clínico del paciente,
no excediendo, como dice ahí, 1,5 gramos por kilogramo al día. No deberíamos observar mayores efectos adversos, quizás lo más frecuente es la hipervolemia, la hiponatremia y las cefaleas. ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Ya. Como les decía, entonces no nos vamos a meter mucho en lo que es los agentes que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, principalmente por el hecho de que ya los vimos en el semestre pasado y es algo que asumimos que debería estar más o menos claro. Sí, obviamente si les quedan algunas dudas con miras a la prueba, donde sabemos que todo lo que vimos el semestre pasado podría aparecer por lo menos en el contexto de algún caso clínico o algo similar y deberían al menos recordar una que otra cosilla al respecto. Si les queda alguna duda en particular respecto a ese material, nos pueden consultar oportunamente. Pero otro tema importante que nos parecía tratar durante el semestre es eh, establecer algunas nociones básicas, más que nada para definir la conducta que podríamos llegar a necesitar frente al tratamiento de pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Sabemos que tanto el hígado como el riñón son dos tejidos ultra importantes para facilitar la eliminación de medicamentos, en el caso del hígado, su activación y la detoxificación de muchos fármacos. Por ende, ante cualquier problema de salud que comprometa su función, tenemos que ver si eso va a repercutir negativamente sobre la actividad de los medicamentos, ya que hay muchos pacientes que presentan insuficiencia renal y que deben ser eh, movilizados a servicios de diálisis, personas que van a ser candidatos a trasplantes, pero también muchos pacientes que a veces, como decíamos, por una pérdida fisiológica de la función renal o por una pérdida patológica de la función renal, vamos a tener que necesitar tener ciertas consideraciones para hacer ajustes sobre la terapia. Entonces, ¿a qué nos lleva dicha situación? No vamos a entrar nuevamente en lo que es el detalle de la función renal, porque lo acabamos de explicar hace un par de diapositivas atrás, pero sí vamos a tratar de recordar un poquito lo que conversamos durante el primer semestre. Decíamos que nosotros siempre, cuando estamos valorando el resultado clínico de una intervención farmacológica, tenemos que hacer lo que se dice a veces una ingeniería reversa para ver qué puede salir mal, así como que cuando estamos planificando utilizar un medicamento, tratar de predecir qué podría salir mal en base a las características del paciente. Entonces, nos pasábamos por varias preguntas, que creo que lo mencionamos quizás en una de las primeras clases, haciendo un pequeño repaso, y es si somos capaces de administrar correctamente la terapia, si la dosis administrada se convierte efectivamente en una concentración adecuada en el sitio de acción, si la condición de las estructuras efectoras y de reconocimiento de la molécula farmacológicamente activa nos permiten alcanzar una intensidad deseada en cuanto a los efectos, y obviamente si esa intensidad deseada es correlativa con el resultado que nosotros estamos esperando en la terapia, tanto eh, tratando de siempre enfocarnos en lograr un efecto terapéutico de cierta intensidad y reduciendo el riesgo de reacciones adversas. Por ende, si nosotros vemos lo que pasa con el proceso farmacocinético, nos vamos dando cuenta de que ya en este punto hay un papel importante que cumple el hígado y el riñón de forma directa. O sea, por un lado, si nosotros vamos a analizar qué es lo que pasa con el hígado, tenemos el primer paso hepático, tenemos que la producción de albúmina también está relacionada, la producción y la degradación de la albúmina está relacionada de alguna forma al hígado, y que entonces la activación de los medicamentos o su inactivación también depende de este órgano. Mientras que en el caso del riñón, sabemos que el fármaco que se encuentra en estado libre puede difundir, puede ser filtrado por el riñón, y tanto los metabolitos como el fármaco inalterado pueden ser excretados por esta vía. O sea,
Inicialmente, frente a un paciente con enfermedad hepática o con enfermedad renal, vamos a saber de que algo podría pasar con la excreción. Pero ahora, ¿cómo se afecta el metabolismo? ¿Se puede afectar la distribución? ¿Se puede afectar la biodisponibilidad del medicamento? La verdad es que sí. Prácticamente en estos dos contextos existir condicionantes que determinen un efecto que va más allá solamente de la capacidad de eliminación del medicamento. Entonces, si consideramos no solamente la parte farmacocinética, podríamos considerar si se altera la respuesta a los medicamentos en la enfermedad renal, o sea, también hay un tema farmacodinámico de por medio, y la verdad es que también lo hay, porque obviamente el riñón suele ser un efector asociado a varios fármacos, el hígado también, entonces hay un tema de una disrupción importante, una potencial disrupción importante tanto a nivel farmacocinético como a nivel fármaco dinámico, donde nos damos cuenta de que si nos centramos primero en lo que pasa a nivel renal, volvemos a esta imagen que habíamos mostrado hace un ratito atrás y donde nos tenemos que empezar a preocupar, sobre todo cuando el paciente ya presenta una caída en la función renal que está por bajo una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto. Como les decía antes, hay medicamentos en los cuales se recomienda un ajuste preventivo pese a tener una función renal, digámoslo así, deteriorada, pero no patológica, sí, pero donde hay que tener normalmente más ojo es en las caídas más severas de la función renal, porque no solamente van a acarrear la aparición de síntomas, sino que normalmente provocan una acumulación potencialmente peligrosa del medicamento. Porque en el caso anterior, nosotros decíamos, sí, paciente, si le damos la dosis de adulto, tiene más riesgo de algunos efectos adversos, pero obviamente el modular la dosis nos ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente en la mayoría de los casos. Pero no es que el paciente entre en una categorización de peligro súper alta, a diferencia de lo que sí puede pasar en la insuficiencia renal declarada, donde ya tenemos una condición donde el paciente puede acumular medicamento a tal punto de que se empiezan a generar reacciones de toxicidad y reacciones obviamente mucho más severas, especialmente en función de que hablemos de medicamentos de estrecho margen terapéutico. Ahora, la verdad es que hay que, no sé si se acuerdan cuando hablamos de volumen de distribución y nosotros decíamos que el volumen de distribución es una cuestión a veces medio adimensional, a veces medio difícil de entender el concepto en sí, porque no se apega tan realmente a lo que es la fisiología humana y el real volumen de excreción, o sea, perdón, de distribución es sumamente difícil de calcular. Algo similar, no tanto, pero sí un poco similar ocurre con la dosificación de medicamentos y la función renal, en el sentido de que nosotros establecemos algunas premisas que no necesariamente se ajustan con total certeza a lo que es real, pero por lo menos se acercan bastante a lo que pasa en el organismo. Bueno, de esas suposiciones, sabemos que el clearance de creatinina eh, mide la disfunción renal con precisión. Sabemos que no es un estándar altamente específico, pero es un estándar fácil de medir. Entonces, obviamente, normalmente la función renal tiende a caer con el clearance de creatinina, esta sustancia que, como ya lo hemos repetido quizás hasta el cansancio, no se reabsorbe ni se secreta, sino que principalmente se filtra y por eso permite hacer una medición de lo que es la capacidad de filtración por parte del riñón. Entonces, a una caída del clearance de creatinina normalmente va de la mano con una menor función renal. Por ende, se utiliza como eh, estándar de medición en la mayoría de los casos, más allá de que fisiológicamente puede tener algunos alcances que no la hagan total y absolutamente representativa.
Pero también muchas veces asumimos que el clearance del fármaco tendría que caer con el de creatinina linealmente y no necesariamente es así, ya que muchas veces hay cambios en la afinidad, compensaciones en los procesos de reabsorción o secreción tubular y no va a ser tan así. Pero, como les decía, eh, si nosotros lo estamos viendo de una perspectiva más general, si lo estamos considerando más que nada para tener una apreciación preventiva de lo que ocurre con el medicamento, sí nos sirven estas presunciones. Si obviamente nosotros quizás estamos calculando esto para un proceso de diálisis, como yo les mencionaba, farmacocinética, y tenemos que empezar con las integradas, las derivadas, un montón de cálculos, un montón de fórmulas que nos permiten hacer un cálculo mucho más preciso y donde también hay que obtener información del paciente para hacerlo. Entonces, todas estas premisas que están acá, como decíamos, nos ayudan a orientarnos con respecto a los cambios que pueden producirse en el clearance del medicamento frente a cambios en la función renal, pero parten de presunciones que no necesariamente se apegan con 100% de exactitud hacia hacia la realidad fisiológica o fisiopatológica. ¿Qué podemos considerar como elementos que suelen provocar compromiso de la función renal? Por ejemplo, si nosotros pensamos en medicamentos como gatillantes de alteraciones a nivel renal, nos vamos a dar cuenta de que los AINES, aminoglucósidos como la gentamicina o la canamicina, antivirales como el aciclovir, los inhibidores de la ECA, el alopurinol como antigotoso, que lo habíamos visto hace un par de días atrás, de hecho lo vimos ayer en las sesiones de casos clínicos, todos tienen posibles acciones nocivas que pueden llevar a una condición de sobrecarga y al desarrollo de una insuficiencia renal aguda. Entonces, antes de entrar en el término del ajuste, siempre a la hora de prescribir un medicamento, tengamos claridad con respecto a qué medicamentos pueden causar eventualmente problemas renales, si esto es un efecto dosis independiente o dosis dependiente, y si mi paciente, por sus comorbilidades, por su situación de base, presenta algún riesgo más importante de desarrollar. Entonces, no sé, pensemos en un paciente que ya tiene una insuficiencia renal crónica. Vamos a tener que tener cuidado con los antiinflamatorios no esteroidales, quizás no en el corto plazo, quizás podríamos ver un escenario en el cual ajustando las dosis los podríamos utilizar por ciertos periodos de tiempo, pero en el largo plazo claramente me van a dar lugar a una caída, a una disfunción tanto a nivel glomerular como a nivel de las papilas renales, incluso cursando con necrosis papilar en el caso de la acumulación excesiva por por disminución en el clearance. Y eso obviamente me puede acarrear no solamente empeorar una insuficiencia renal crónica, sino que dar lugar a un episodio agudo dentro del contexto ya existente. Entonces, si nosotros pensamos qué es lo que tiende a ocurrir o qué es lo que tiende a cambiar ya en el contexto de la insuficiencia renal, nos damos cuenta de que eh, tenemos hartas patologías que a nivel del riñón propiamente tal, o que por causa orgánica nos determinan cambios en la función renal y una caída progresiva. ¿Qué es lo que produce la enfermedad renal crónica sobre la farmacocinética? Como decíamos, lo más obvio es pensar que afecta la excreción, pero veamos esta lista. O sea, la absorción se ve afectado porque hay cambios en el pH gástrico, hay cambios en el vaciamiento gástrico y hay edema intestinal. O sea, se puede ver afectada la absorción de medicamentos hidrosolubles, se puede ver afectado los procesos, la biodisponibilidad de variados medicamentos. Por ejemplo, si el vaciado gástrico es más lento, eso puede significar que el medicamento va a estar más expuesto al ácido, hay un aumento del pH gástrico por el cambio en el ciclo urea amoníaco, y eso acarrea entonces que podríamos ver una biodisponibilidad alterada en muchos casos. La distribución, el hecho de que se alteran las concentraciones de proteínas a nivel plasmático, los cambios en la volemia,
pueden causar alteraciones en la distribución del medicamento, mientras que también el clearance hepático puede afectar la salida de la reducción del clearance hepático puede terminar generando algún tipo de problemas. Entonces, en la enfermedad renal crónica, la afectación de los diferentes sistemas asociados a la farmacocinética es particularmente amplia y por ende es prudente siempre evaluar primero, si es necesario utilizar cierto tipo de medicamento en el paciente y segundo, si el medicamento va a necesitar algún tipo de ajuste. En la insuficiencia renal aguda, el tema es un poquito más agotado. Principalmente se restringe sobre el proceso de aclaramiento y sobre el proceso de distribución de los medicamentos, sobre todo por el hecho de que, por un lado, se aumenta la vida media de los medicamentos por reducción de las reacciones de biotransformación y por la menor salida del fármaco del organismo, que era lo que podríamos decir uno asume a partir de lo que uno asume más habitualmente, mientras que en algo que normalmente es menos analizado o menos predecible, ocurren cambios en la distribución por el hecho de que el aumento en el fluido extracelular aumenta el volumen de distribución, particularmente para elementos más hidrosolubles, mientras que la caída en la albuminemia puede afectar por la unión de toxinas urémicas, aumenta la fracción libre de los medicamentos. Y si recordemos, ¿qué pasa cuando aumenta la fracción libre del medicamento? El medicamento no solamente puede generar efectos de mayor intensidad en el organismo, lo que podría incluso pasar la barrera de lo que es la toxicidad, sino que también nos podemos encontrar con el problemilla de que el medicamento va a estar más expuesto a los procesos de eliminación y eso implicaría de que obviamente no solamente van a sobrecargar en muchos casos el sitio de salida, sino que pueden llegar a mantener efectos mucho más acotados en el tiempo. Entonces eso me puede obligar a la necesidad de ajustar los intervalos de administración, sobre todo en medicamentos en los cuales yo dependo mucho de sostener concentraciones plasmáticas dentro del margen terapéutico casi por obligación, como es lo que ocurre en la enfermedad, en las epilepsias, como es lo que ocurre en el manejo con antimicrobianos, porque son parte de garantizar un tratamiento lo más efectivo posible. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos considerar si nosotros vamos a atender a un paciente con patología renal, independiente que sea una enfermedad crónica o una enfermedad aguda? Tenemos que considerar que vamos a tener un aumento de la uremia, que como vemos en esa imagen, genera hartas alteraciones, modula la biodisponibilidad, el aclaramiento, facilita la acumulación del medicamento, altera la filtración glomerular. El efecto de la enfermedad renal en sí, en la capacidad del paciente para eliminar un fármaco, o sea, qué tan profunda, qué tan marcada es la insuficiencia renal y cuál va a ser el efecto final sobre la expulsión de medicamentos. O sea, vamos a tender hacia la acumulación de fármaco, pero ¿en qué magnitud? Y por otro lado, hay que considerar de que en la farmacoterapia del paciente con patología renal se tiene que considerar las terapias de sustitución. Por ejemplo, como mencionamos en el otro PPT, tenemos el caso de los análogos de eritropoyetina, tenemos la vitamina D. ¿Por qué? Porque son elementos que requieren de la función renal para su síntesis o para su metabolización. Y por ende, si no disponemos de una función renal, claramente eso va a causar, como se ha visto en muchos casos, una reducción importante en los niveles de vitamina D, lo que trae como consecuencias trastornos osteoarticulares, trastornos del sistema inmune y otros trastornos que hoy en día han sido asociados a la deficiencia de dicha vitamina. Y obviamente los trastornos hematológicos asociados a la eritropoyetina y así podemos seguir hablando. Así que bueno, las clasificaciones de enfermedad renal varían un poquito, pero normalmente se habla de que la función renal se puede estimar como normal frente a una filtración glomerular por sobre los 90 mililitros por minuto, estableciéndose como una condición, eh, como decíamos, así como un deterioro leve
en niveles que van desde 89 a 60. Normalmente en estos casos, ya decíamos, los ajustes requeridos suelen ser menores, pero ya cuando estamos hablando de una enfermedad moderada, grave o ya tranquilamente, si hablamos de un fallo renal, vamos a necesitar aplicar cada vez más detalle. Como decíamos, la idea de esto es hacer una orientación. Necesitaríamos hartas más clases y hartos más talleres como para aprender a ajustar todo tan detalladamente, pero lo importante es que cuando ustedes diseñan un esquema terapéutico en un paciente con insuficiencia renal, el nivel del daño renal o de la disfunción renal les ayuda a orientarse sobre el tipo de medicamentos que van a poder utilizar y cómo van a tener que utilizarlos. Donde hay que tener mucho más cuidado, como siempre, en medicamentos de margen terapéutico estrecho. Sabemos que obviamente una mayor acumulación del medicamento, una mayor salida del medicamento, tiene una repercusión mucho más notoria que con un medicamento de margen terapéutico amplio. Por razones obvias, medicamentos cuya principal vía de excreción sea la vía renal. ¿Por qué? Porque el organismo a veces tiene la capacidad de compensar un poquito el tema cuando tenemos medicamentos que salen principalmente por vía biliar, si bien obviamente van a haber alteraciones, normalmente los medicamentos que tienen como principal vía de salida la vía biliar pueden acelerar la salida por esta vía a través de un sistema de compensación y hacer de que los fármacos que salen por esta vía no tengamos que vigilarlos tan marcadamente. De nuevo, salvo que sea un medicamento con margen terapéutico estrecho. Y donde vamos a tener que tener cuidado, como decíamos, es cuando nos enfrentemos a un paciente con una insuficiencia renal importante. Normalmente ya hay que tener ojo cuando estamos hablando de independientes de margen terapéutico estrecho, si es un fármaco con excreción renal mayoritaria o minoritaria, cuando la función renal decae pues, bajo los 50 mililitros por minuto, o sea, cuando ya estamos bien metidos dentro de lo que es la etapa 3 de o condición moderada de insuficiencia renal. Entonces, es bastante común que los pacientes con patología renal puedan presentar esquemas de polifarmacia. Eso hace mucho más complejo el abordaje porque, por un lado, tenemos que ver las posibles interacciones, pero si uno analiza normalmente las interacciones, generalmente se da cuenta de que las interacciones muchas veces basan su análisis en el contexto del paciente sano. Entonces, falta quizás bastante trabajo en el hecho de poder obtener sistemas de simulación. De hecho, hay hartas investigaciones al respecto que se han hecho de cómo ir ajustando, cómo se desarrollan, por ejemplo, calculadoras para establecer el impacto de las interacciones farmacológicas o la toxicidad inducida por fármacos específicamente en el paciente con enfermedad renal. Pero la verdad es que independiente de lo anterior, la respuesta se reduce a dos principales acciones. Se modifican las dosis de mantención o se modifican los intervalos de administración del medicamento. Entonces, aquí hay varias fórmulas que algunas se encuentran un poquito en desuso, pero que ustedes me imagino los vieron en fisiología quizás más adelante, pero me imagino que en fisio, que son las fórmulas que nos permiten calcular o aproximarnos a lo que es la función renal. La función renal es más fácil de estimar en este sentido, porque cuantitativamente, más allá de estas imprecisiones que podríamos tener, tenemos valores de referencia, son fáciles de obtener y que nos permiten calcular entonces cómo está funcionando nuestro riñoncito. Entonces, una fórmula clásica, quizás la más antigua de ellas, es la fórmula de Cockcroft, pero que hoy en día se considera de que no se apega tanto a una serie de diferencias que, que presentan el ser humano en cuanto, por ejemplo, a sexo, a masa corporal. Entonces, hay algunas versiones de esta fórmula que en vez de utilizar el peso, usan la superficie corporal como referencia o hacen ajustes en base al índice de masa corporal, pero obviamente no es
una fórmula que sea tan precisa de repente para muchos aspectos. Aún así, esta fórmula sigue siendo utilizada por lo menos en el aspecto farmacológico, no necesariamente en otros ámbitos, pero finalmente nos permite obtener la función renal. Hay otras fórmulas, como habíamos dicho, la fórmula MDRD, tenemos la fórmula EPI, que no sé si las han visto todas ellas o alguna no les suena familiar, la EPI-CKD, que son fórmulas más nuevitas, un poquito con menos necesidad de ajuste, quizás más precisas, pero el punto es que al final estas fórmulas, no, más allá de los sesgos que puedan tener, que ninguna tiene libertad total de sesgo, es que tenemos que saber que la dosis inicial del medicamento y su ajuste eh, está muy vinculada al volumen de distribución. Entonces, normalmente la dosis inicial del medicamento son pocos los escenarios donde requiere un ajuste, porque es como la dosis que se equilibra al interior del organismo. En algunos casos, cuando nos encontramos con pacientes con depresión de volumen, se recomienda bajar la dosis a 3/4, pero sí y solo si el paciente presenta depresión de volumen. En el caso de la dosis de mantención, es el que normalmente suele ser el punto de referencia y estar vinculado al cleavage de creatinina. Entonces, por eso es que la dosis de mantención es lo que se ajusta y no la dosis inicial. Entonces, la dosis se va a ajustar de acuerdo al intervalo o se va a ajustar de acuerdo a la cantidad de medicamentos que estemos utilizando. Entonces, la verdad es que el punto es, más allá de la fórmula que se pueda utilizar, normalmente el cálculo de la función renal es más fácil de generar que las concentraciones plasmáticas, porque si ustedes dicen la concentración plasmática probablemente va a ser un punto de referencia mucho más específico para las características de cada medicamento, pero cuando ustedes lleguen al ámbito asistencial o si han tenido la oportunidad de visitar los laboratorios, se van a dar cuenta de que la mayoría de los hospitales y clínicas no dispone de medios para medir la función renal, la concentración plasmática del medicamento en tiempo real. Entonces la información me llega con desfase y eso implica de que a menos que yo diseñe, por ejemplo, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de estos sistemas eh, de medición de la glicemia, de seguimiento de la glicemia, que uno se coloca estos parchecitos, entre comillas, y que nos permiten ir midiendo en tiempo casi real los niveles de glicemia del organismo? Si nosotros pudiésemos hacer algo así con un fármaco o con varios fármacos, probablemente sería algo mucho más preciso y se podría trabajar con las concentraciones plasmáticas del medicamento. Entonces, yo les sugiero que para obtener el valor de la función renal, ustedes normalmente pueden acudir a varias calculadoras. Yo, por ejemplo, suelo utilizar la de la Sociedad Española de Nefrología, donde mencionaba que la fórmula Cockcroft-Gault ya está un poquito en desuso, pero la fórmula MDRD y la fórmula EPI-CKD o CKD-EPI, como se le diga, son fórmulas bastante más nuevas y que están mucho más ajustadas y suelen ser mucho mejores referencias. Por ende, si me preguntan a mí, yo les sugiero utilizar como referencia alguna de estas dos. Pero lo importante entonces es tener el valor del clearance. Hay que destacar también que nosotros tenemos el tema de los procedimientos de diálisis que nos favorecen sacar medicamentos con riesgo de toxicidad, como son no solamente los medicamentos, sino productos metabólicos, y donde hay varias condicionantes, donde normalmente los condicionantes para la diálisis van a ser sustancias de peso molecular menor a 500 Daltons, lo que es por lo menos representativo para la mayoría de los fármacos tradicionales, ahí donde podríamos tener dudas en las hormonas, los anticuerpos monoclonales, que a veces son de mayor peso molecular, una alta hidrosolubilidad, bajo volumen de distribución y baja unión a proteínas. Entonces, normalmente estas son como las características de los medicamentos que se suelen utilizar en el paciente dializado para poder facilitar el aclaramiento, más allá de que no todos los sistemas de diálisis tienen el mismo mecanismo. Ahora, la hemodiálisis
tiene sí una capacidad de remoción mucho más importante que la diálisis peritoneal, sobre todo según el tipo de membrana que se utilice, ya que esto define el tipo de medicamento, la velocidad con la que el medicamento difunde, si se satura o no se satura muy rápidamente y también la regulación del flujo sanguíneo. Entonces, normalmente cuando tenemos que estos sistemas de diálisis eliminan grandes proporciones de medicamento por sus características de membrana, sobre todo en hemodiálisis, vamos a tener que recomendar la aplicación de una dosis complementaria postdiálisis para mantener los efectos del medicamento. Entonces, yéndonos ya a lo que es el cálculo, como les mencionaba, mi idea no es que se aprendan estos mecanismos, estas aproximaciones, sino que más que nada tengan una noción de qué es lo que utilizamos para calcular y ajustar los diferentes medicamentos, es que el ajuste de dosis normalmente busca mantener concentraciones estables del medicamento eh, en aquellos fármacos que sean de vida media corta. Entonces, tenemos que considerar dos factores o dos fórmulas que podemos utilizar, y es que el medicamento se excrete de forma inalterada y de forma exclusiva a través del riñón. En ese caso, normalmente nosotros utilizamos solamente el diferencial del clearance con respecto al clearance normal para ver cómo tenemos que ajustar nuestra dosis en esa fórmula que vemos ahí. Entonces, ¿cuál sería la dosis normal con respecto al clearance del paciente y el clearance normal del fármaco? Eso me da la dosis de referencia en insuficiencia renal. Mientras que en el caso de que el medicamento se excrete de forma complementaria en el riñón, se tiene que considerar la fracción del medicamento que se excreta por vía renal, y eso permite aplicar un ajuste para establecer cuál vendría siendo mi nueva dosis, entendiendo de que no es todo el medicamento que sale por ahí y que las otras vías podrían no estar siendo alteradas, sino que aquí tendríamos que ajustar la dosis de forma mucho más parcial. Aquí tenemos un ejemplo de lo anterior, como decíamos, donde tenemos el caso de varios medicamentos como el atenolol, la ranitidina, el ibuprofeno. De hecho, ustedes si van a esa Sociedad Española de Nefrología, se pueden encontrar un listado de medicamentos y categorías de medicamentos que les dicen lo mismo que estamos mencionando en esta clase. O sea, eh, ¿qué hago con diferentes tipos de medicamentos? Si se ajusta el intervalo o si se ajusta la dosis en función del clearance de creatinina que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, como podemos ver, acá eh, nos encontramos con que la dosis va cayendo sistemáticamente dependiendo del grado de disfunción renal y varía de acuerdo a cada tipo de medicamento. Incluso nos vamos dando cuenta de que por lo que hablamos de los AINES, si nosotros pensamos que eh, sobre 50 mililitros por minuto mantenemos una dosis del 100%, ya con un clearance de una enfermedad renal avanzada o en pacientes con hemodiálisis, ya es recomendable directamente evitar su uso. En cambio, el ajuste de intervalo se precisa para los medicamentos que tienen vida media extensa. Entonces, mi principal diferencia es donde nos afecta la vida media. Vida media corta, se ajusta a dosis. Vida media extensa, se ajusta a intervalo. Entonces, aquí utilizamos básicamente el mismo criterio, donde consideramos, si en la salida renal exclusiva, el clearance normal del paciente, el clearance normal y el clearance del paciente para ajustar el intervalo, nos va a dar un marco de referencia para establecer cuál debería ser nuestro nuevo intervalo de administración, y lo mismo en el caso de la excreción renal complementaria, donde tenemos que considerar cuál es la fracción del medicamento o la proporción del medicamento que se expulsa por vía renal para ajustar el intervalo. Si eso lo traspasamos a nuestro cuadrito similar al que vimos anteriormente, nos vamos dando cuenta cómo
en vez de cambiar la dosis, lo que estamos cambiando es el intervalo con respecto a la enfermedad. En algunos casos se sugiere también ajustar la dosis complementariamente y, como decíamos, se dan casos distintos en los cuales en algunos casos se extiende mucho los periodos de administración con respecto a lo habitual, mientras que en otros casos podríamos llegar a un punto en el cual directamente ya no se recomienda la utilización del fármaco en base a sus características. Así que, ¿qué es lo que tenemos que considerar en el escenario actual? La relación cinética y dinámica del medicamento, porque esto nos va a imponer ciertas restricciones específicas que pueden ser propias de un tipo de fármaco. Como decíamos, a nivel dinámico tenemos que considerar también, por otro lado, las reacciones adversas, ya que vamos a tratar de evitar medicamentos que se acumulen bajo otros sistemas y que no sean tan fácilmente extrapolables a partir de la concentración plasmática, o medicamentos que puedan inducir reacciones de nefrotoxicidad. Mientras que también las comorbilidades, la polifarmacia, dan lugar a situaciones de sensibilidad particular que no solamente afectan la adherencia a la terapia, sino que también pueden favorecer la aparición de interacciones, reacciones adversas a la medicación y también un punto importante y que hoy en día se da como una discusión muy vigente en farmacología, es que para el ajuste de las dosis, para ser precisos en ello, hay poca evidencia de base. ¿Por qué? Porque existe esto llamado políticas de exclusión. No me acuerdo si alcanzamos nosotros a tener un seminario sobre poblaciones especiales o no alcanzamos. Pero el tema es que eh, pasa que, claro, uno dice, pucha, un enfermo renal, un enfermo hepático, una embarazada, un niño pequeño, eh, corresponden a poblaciones más sensibles a los efectos adversos, a los problemas en general asociados a la medicación. Y claro, existen razones bioéticas muy potentes que hacen de que no sea recomendable la utilización de medicamentos o que participen en ensayos clínicos, pero por el otro lado, eso ha perjudicado en la obtención de evidencia consistente respecto a estas poblaciones. Entonces, no se trata básicamente de utilizar, de llevar a la utilización de ensayos clínicos en estos pacientes, porque claramente ahí va a haber un antagonismo con, con el tema bioético probablemente por siempre, pero sí es importante que actualmente con los sistemas de simulación que se están desarrollando, que son cada vez más fisiológicamente correctos o precisos, que no solamente también que hagamos una farmacovigilancia activa cuando se establecen estos procedimientos de ajuste de dosis, de extrapolación de dosis a estos grupos de pacientes, entonces que esa información finalmente se conduzca formalmente para que podamos tener como nociones no tan aproximadas, no tanto supuesto y más conocimientos. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo para la dosificación de medicamentos en insuficiencia renal si les tocara a un paciente así? Valorar de la forma más integral posible la función renal, ajustar las precauciones asociadas al medicamento de acuerdo a la condición que tenga el paciente, valorar si este paciente realmente necesita ajustar las dosis o el intervalo del medicamento y en qué contexto se da cada uno, ser más acucioso con la vigilancia de RAMS, de interacciones o de toxicidad que se puede derivar de la sobrecarga, o sea, considerar que educar más al paciente en los posibles efectos adversos para detectarlos más tempranamente y ver si necesitamos hacer un reajuste de dosis o de intervalo. Y obviamente reconocer todos los determinantes de la actividad farmacológica porque me permiten hacer como una predicción mucho más exacta. En cuanto al segundo subtema y último subtema dentro de esta clase, entramos en un tema un poquito más difícil todavía que el anterior. ¿Por qué? Porque en cuanto a la enfermedad renal, tenemos, más allá de las limitaciones que pueden tener las fórmulas, las aproximaciones, las presunciones que uno hace, tenemos el valor del clearance que
nos permite hacer varias extrapolaciones o tomar varias conclusiones con cierto nivel de precisión. El problema con la enfermedad hepática es que no tenemos un valor fácil de calcular. O sea, no tenemos como una forma de calcular claramente el clearance hepático. Si, no sé si lo recuerdan cuando vimos farmacocinética en el semestre pasado, pero yo les decía que, claro, el problema radica en que esto se asocia a la capacidad intrínseca del hepatocito, la capacidad metabólica intrínseca, que es un valor que no es fácil de medir a través, digámoslo así, de un examen de sangre, como pasa en el anterior, o una prueba de recolección de orina. Entonces, eso hace de que normalmente se establecen estimaciones aún más imprecisas y eso conlleva, obviamente, a que a veces las fórmulas o son más complejas o realmente se necesita exacerbar la vigilancia mucho más todavía que en insuficiencia renal, porque vamos a tener muchos más pacientes que se nos pueden alejar de estas conclusiones o estas presunciones que vamos a hacer. Entonces, las disfunciones hepáticas obviamente están fuertemente vinculados a la patología hepática primaria, a las alteraciones de la circulación hepática, al consumo de drogas o medicamentos hepatotóxicos y a las condiciones de malnutrición sostenida. Pero la ventaja es que incluso un 10 o un 15% de los hepatocitos todavía nos permite conservar cierta funcionalidad. El tema es que en primera versión, lo primero que vamos a observar con respecto a lo que vamos a asumir que va a pasar es que si la capacidad del hepatocito y del hígado en general se ve afectada, como decíamos, tanto suministro de nutrientes, precursores metabólicos, el suministro, la circulación sanguínea, etcétera, eh, el efecto inmediato que vamos a presumir o que deberíamos presumir siempre va a ser el cambio en la metabolización. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nos enfrentamos frente a fenómenos de inducción enzimática, eso conduce normalmente a un aumento de la biotransformación, eh, se puede dar en un plazo más extenso en muchos casos, pero el ajuste de dosis normalmente depende mucho del objetivo o del proceso que regule la actividad enzimática. Pero nos puede conducir finalmente a que, sea inhibición o sea inducción, nos desviemos del la eficacia supuesta del medicamento en función de las concentraciones plasmáticas que queremos lograr. Así que, en ese sentido, nos damos cuenta de que esto nos puede llevar hacia una eliminación más prolongada en el tiempo o nos puede llevar a una reducción en el proceso de eliminación del medicamento. Y cualquiera de esas dos condiciones obviamente altera la eficacia y exacerba la posible aparición de efectos adversos. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es el curso normal de la enfermedad hepática. Esto nos lleva a establecer varios niveles donde pasamos de un estado normalmente asintomático, que suele ser las primeras etapas del ácido graso por la acumulación de grasa al interior del hepatocito, pero que eventualmente lleva a un proceso de carácter inflamatorio y a finalmente una cirrosis hepática que muchas veces genera una disfunción marcada, una sintomatología bastante adversa incluso la necesidad que algunos pacientes puedan requerir un trasplante hepático. Tenemos dos caracteres, al igual que en el caso de la disfunción renal, donde nos encontramos con una disfunción hepática de carácter agudo, normalmente vinculada, por ejemplo, a la exposición a elementos que contienen alimentos, medicamentos, contaminantes que puedan tener toxinas hepatotóxicas, y la disfunción hepática crónica, que corresponde a esta enfermedad del curso tan complejo que estamos mencionando y donde tanto la absorción como la distribución, el metabolismo y la excreción de fármacos se van a ver alterados de diferente manera por alteración del flujo sanguíneo, por modulación de la actividad enzimática, por modulación del clearance biliar
Y como decíamos, esto va a terminar repercutiendo de forma variable en muchos casos sobre diferentes etapas. Entonces, claro, lo natural es esperar una alteración sobre el proceso de metabolización, pero sin lugar a dudas se nos termina afectando la biodisponibilidad, el volumen de distribución y el clearance de los medicamentos. Entonces, las alteraciones sobre la metabolización las podemos visualizar a través de algunos procesos. Por ejemplo, en este cuadro, nosotros podemos hacer una comparación entre lo que ocurre en un paciente en estado normal y la actividad o la capacidad de clearance intrínseco que poseen los diferentes sistemas enzimáticos y cómo van decayendo frente a la enfermedad hepática. Entonces nos vamos dando cuenta cómo algunos presentan una caída mucho más severa, pero que eventualmente todos tienden a deteriorarse y principalmente nos preocupa el deterioro de la CYP3A4, que como habíamos visto es una de las enzimas más vinculadas a la degradación o a la metabolización de medicamentos de amplio uso. Entonces, si vemos este cuadrito que habíamos analizado hace un ratito atrás, nos damos cuenta de que tenemos varios puntos donde se pueden generar cambios. O sea, hay que considerar que la enfermedad hepática puede causar problemas asociados a la absorción de medicamentos, por ende puede ser necesaria la utilización de ciertas formas farmacéuticas o ciertas vías de administración. Podemos ver cómo la alteración de la circulación hepática incide sobre el metabolismo del primer paso. El metabolismo, según el avance del daño, como vimos en el cuadro anterior, nos va a dar lugar a alteraciones sobre la capacidad de activar profármacos, de eliminar, de detoxificar sustancias, de favorecer la excreción de sustancias e incluso nos puede generar alteraciones a nivel de los sitios diana. Entonces, eso lamentablemente, como decíamos, la enfermedad hepática incide mucho, de forma mucho más amplia de lo que uno piensa en un primer momento. Entonces, al igual que lo que mencionábamos para el caso de de la disfunción renal, a modo general, la administración de medicamentos requiere la monitorización de signos clínicos de hepatotoxicidad, vigilar la función hepática a través de pruebas de laboratorio y regular la administración de fármacos hepatotóxicos, donde las principales alteraciones de laboratorio que vamos a utilizar como referencia en este punto van a ser el nivel de transaminasas, los test de protrombina, la albuminemia y la bilirrubinemia. Entonces, como les comentaba al principio de esta parte de la presentación, tenemos la gran dificultad de que no tenemos un marcador in vivo para calcular de forma mucho más precisa el clearance, porque el clearance depende del flujo sanguíneo hepático, de la fracción de fármaco en la sangre y de la capacidad metabólica del hepatocito, que como les decía, no en todos los casos es fácil calcular eso. Pero tenemos la capacidad de determinar el valor o el coeficiente de extracción que tienen los medicamentos. Entonces, podemos saber cuánto medicamento tiende a secuestrar el hígado, por llamarlo de alguna manera, más allá de que la palabra secuestrar puede sonar fea, pero es la forma en la que nosotros sabemos cuánto medicamento o qué tipos de medicamentos pasan más activos por el hígado y por ende, si necesitan del hígado, cuáles vamos a tener que llegar a ajustar. Entonces hablamos de dos intervalos que son de alta extracción hepática o de baja extracción hepática. Cuando hablamos de alta extracción hepática, estamos hablando de sobre un 60%, donde el factor determinante va a ser el flujo sanguíneo hepático, donde tenemos una unión a proteínas que va a ser independiente de los cambios, mientras que la actividad enzimática no, es poco dependiente y la eliminación es no restrictiva. En cambio, en los medicamentos de baja extracción hepática, nos encontramos con que el factor más determinante va a ser la tasa metabólica hepática y vamos a tener una situación angularmente o diametralmente opuesta a la que vimos para los medicamentos de alta extracción hepática. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra dosis? Vámonos a ese último punto para que los pueda liberar un ratito antes, como habíamos acordado, para que puedan irse movilizando los que van quedando a su siguiente clase.
Generalmente la enfermedad hepática se clasifica bajo la categorización de Child-Pugh y donde esto nos permite establecer una escala, entre comillas, de puntaje de acuerdo a sintomatologías y a los exámenes de laboratorio que les mencionaba. Entonces son importantes la citis, la bilirrubinemia, la albuminemia. Me imagino que han tratado esta clasificación previamente. Si no lo vieron en patología o no lo recuerdan muy bien, me lo mencionan y la repasamos un poquito más. Pero, entonces, por un lado, como decíamos, es importante valorar la enfermedad hepática, valorar las alteraciones de laboratorio y la clasificación de Child-Pugh nos permite establecer eh, una valoración importante para la hora de ajustar o definir cómo utilizo mis medicamentos. Entonces, como decíamos, tenemos medicamentos de variable tasa de extracción hepática y donde vamos a tener que considerar algunos factores. Una vez clasificado, según la tasa de extracción, que como decíamos es un valor normalmente estandarizado para cada medicamento, tenemos que considerar su biodisponibilidad oral y tenemos que considerar su nivel de unión a proteínas. Eso nos va a llevar a decidir si reducimos las dosis o si dependiendo del problema que tenga el paciente, vamos a ir ajustándolas progresivamente. Entonces, por dar una idea, tenemos coeficiente de extracción medio, que oscila entre el 30 al 60%, donde se considera que para medicamentos que presenten una biodisponibilidad oral cercana entre el 40 al 70% e independiente al grado de una proteínas, nosotros en pacientes normalmente vamos a tratar de iniciar con una dosis conservadora que se va a acotar al 50% en pacientes con índice de Child de A, B o C, hasta el punto en el cual en la enfermedad más avanzada se tiende a recomendar la monitorización de los niveles plasmáticos o la monitorización de los efectos del medicamento si es que no se dispone de la capacidad de seguir los niveles plasmáticos. Mientras que si pensamos en los medicamentos de bajo índice de extracción, normalmente vamos a establecer pautas de monitorización o ajuste de dosis en función de la proporción de fármaco o unido a proteínas, a sabiendas de que los medicamentos que tienen altas tasas de unión a proteínas ven afectado su fracción libre mucho más marcado en el caso de una enfermedad hepática. Entonces, por lo general, podríamos decir que no solemos requerir ajustes de dosis cuando tenemos un medicamento que se elimina totalmente por el riñón sin participación del hígado ni en la metabolización ni en el proceso de excreción biliar, cuando tenemos medicamentos de amplio margen terapéutico con una metabolización hepática menor al 20% y cuando tenemos fármacos que son de excreción respiratoria por razones obvias. Así que recomendaciones, si bien este proceso no es tan preciso como en el caso anterior, eh, tengan como idea principal de que van a necesitar ajustar las dosis en la mayoría de los casos, o por lo menos tienen que analizar si es necesario el ajuste de dosis en medicamentos con alta unión a proteínas y con efecto del primer paso. Se tienen que vigilar los medicamentos que presenten altas tasas de metabolización hepática y lo ideal es establecer dosis de ataques conservadoras. O sea, si ustedes están hablando de un intervalo de dosis, supongamos de 500 a 1000 miligramos, lo ideal es siempre partir con los 500. Incluso, en algunos casos, podríamos optar por utilizar dosis subterapéuticas si es que la situación de salud lo permite, para tratar de ir evaluando la respuesta e ir evaluando si hay algún indicio de que tanto la condición de salud de base del paciente está empeorando o si no se está teniendo una respuesta buena al medicamento. Y en función de que sea lo posible, lo más preciso en este caso sí podría llegar a ser la medición de los niveles plasmáticos. Lo que habíamos dicho no es tan útil por temas de tiempo y factibilidad en función renal, pero sí en enfermedad hepática se puede volver una estrategia mucho más útil.
Chiquillos, cumplo con liberarlos 15 minutitos antes. Sé que poco tiempo para movilizarse a veces, pero es lo máximo que puedo hacer sin sacrificar demasiados contenidos. Eh, Les agradezco su presencia. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, considerando que no nos vamos a ver hasta 2 semanitas más. Por mi parte, no, profe. Tengo una duda rápida sobre respecto a si que se iban a preguntar los contenidos del semestre pasado. ¿Esto iban a incluir dosis de medicamento o solo tener la idea del medicamento que se tiene que ocupar? Sí, podríamos llegar a incluir dosis, pero no de algo tan severo. O sea, me refiero a qué cosa podríamos indicar. No sé, hablar de un caso clínico de un paciente que presente hipertensión, además de diabetes, y por ende se van a tener que acordar la dosis de quizás un losartán, un enalapril o algo por el estilo. Pero nada muy rebuscado. En general no lo vamos a hacer, sino que sí tienen que saber correlacionar cosas. O sea, eh, ya, supongamos que estamos hablando de un paciente que tiene el mismo caso, un paciente con hipertensión que está en tratamiento con enalapril. Y si yo le digo, sugiera un tratamiento para la diabetes, y si tú le das un medicamento que produce hipercalemia y que puede ser contraproducente, tomando en cuenta de que el inhibidor de la ECA o el antagonista T1 provoca hipercalemia, o sea, tú tendrías que saber en este punto de que no deberías utilizarlos en conjunto si tienes otra opción más segura. Más que nada eso, el hecho de que como que olvidarse de lo que vieron de medicamentos en en el semestre pasado, porque sí los vamos a ver ahora. No sé, cuando hablemos de sistema respiratorio, en el certamen probablemente vamos a hablar de infecciones respiratorias agudas. Entonces no se les puede olvidar para qué eran los antiinflamatorios no esteroidales, no se les pueden olvidar para qué eran los antihistamínicos, porque puede que ahí sí necesiten recetar algo con dosis. Entonces, obviamente, si uno piensa en infecciones respiratorias agudas, las cosas se acotan a cosas muy sencillas como el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, pero son cosas que no se les deberían haber olvidado, o que por lo menos deberían repasar. Ya, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces espero que les haya quedado más o menos claro. No sé si habían tenido la oportunidad de ver este tema del ajuste de dosis en patología renal o hepática antes. Me gustaría saberlo, la verdad, porque de repente es importante igual tenerlo en cuenta para ver si no estamos repitiendo algo que ya se pudo haber abordado con la misma profundidad, o para darle un repaso a los contenidos después. Bueno, le creo a Nicole que me dice que no. Así que eso sería, chiquillos. Espero que tengan buen fin de semana, una buena próxima semana. Nos estaríamos viendo ya en un par de semanitas más. Creo que nos toca empezar con sistema respiratorio. Así que la materia, no me acuerdo si creo que está disponible en la plataforma, si no, ahí vamos a revisar para que lo esté. Y eso, que cuídense. No sé si tienen su clase ahora, si la tienen, que les vaya muy bien. Si no, buen fin de semana y que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe.